Mónica Cepeda, el lunes fue el evento anual del Met Gala en Nueva York y el dress code fue Artist Fashion, el código de vestimenta, el código de atuendo. ¿Crees que la moda está íntimamente vinculada con el arte? Por supuesto. Por supuesto, es una expresión artística como cualquier otra. Y no me refiero solamente a los grandes diseñadores, que son los que pasan sus creaciones en las alfombras rojas, entre otras la del Met Gala, que especialmente se caracteriza por tener unos atuendos absolutamente delirantes, sino en los Óscares y en los Grammys y en los Emmys y en los grandes estrenos, etcétera. Pues allí exhiben sus cositas los grandes diseñadores, que son artistas. Te pueden resultar extremadamente pedantes y te pueden resultar negociantes de un nivel altísimo, pero no dejan de ser creadores artísticos. Y de pronto ves unos vestidos de verdad, y no solo de mujer, pero fundamentalmente de mujer. ¿Por qué? Porque con que uno vaya con ropa suficiente para tapar sus vergüenzas, uno más o menos ya cubrió el expediente, ¿no? En cambio, el vestido de la mujer siempre tiene más importancia. Pero ves cosas que son verdaderas obras de arte que destacan la personalidad, la figura, el cabello, los ojos, el porte, incluso las películas que ha hecho una determinada actriz, ¿no? Pero independientemente de esa parte, la ropa es una expresión cultural tanto como la escultura, la pintura, la música. Yo sigo a dos especialistas en moda antigua. Una es Karolina Zebrowska, que es una polaca que estudió cine, además es cineasta, pero que tiene una capacidad para analizar la realidad de la moda y critica mucho las películas de época, cuando se salen de los parámetros de la moda que había realmente en esa época. Tiene una erudición brutal. Y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero es otra súper experta que te dice qué y por qué se usaba, no solamente en las clases altas, sino lo que usaban los aldeanos como tú y como yo, ¿no? Y por qué ahora usamos camisetas que antes no se usaban. Mi hijo, por ejemplo, usa camisetas deportivas, ya no es tanto de grupos o de cosas como esta de Marvel, ¿no? Y usa una ropa distinta. La gente dice que yo visto como joven, visto como cuando yo era joven. Pues esta chamarra, cazadora, chupa, como le quieran llamar, es concretamente un diseño que se hizo para la película The Wild One de Marlon Brando, la primera película de bandas de pandillas de motocicletas, y es un diseñador concreto al que lo llamaron para hacerla, y tiene las características que tiene el cinturón, y que esto es cruzado, pero es cruzado hasta aquí, y las solapas van abiertas, y todo esto se convierte en una expresión cultural que usamos hasta hoy. En los pantalones vaqueros, las zapatillas deportivas o tenis deportivos, ¿no? La moda es una expresión de la cultura. La ropa de los hippies, la ropa de los punks, la ropa de los grunge, la ropa de cada país, los trajes típicos, no de cada país, sino de cada región de los países, son expresiones culturales, por supuesto, y siento que es fundamental, ¿no? Una forma de conocer precisamente la moda del pasado es el arte. ¿Cómo vestían en el medievo? Si no vas a los dibujos, a las iluminaciones, sobre todo en las Biblias antiguas, las Biblias del medievo, no sabes cómo se vestían. Los campesinos, ya no te digo los ricos.